Bien, pues nos ponemos manos a la obra con el tema 14, bases de datos con SQLite. Lo primero que tenéis que hacer es descargar la unidad 14 en los recursos de esta misma lección. Podéis descargarlo y descomprimirlo. Sobreescribís las carpetas de curso Python, no se os borrará nada, únicamente se actualizará y os añadirá este tema 14. Una vez lo hayáis hecho, ya podéis venir al Jupyter Notebook y vamos a abrir la unidad 14. Y como vais a ver, aquí no tengo los ejercicios preparados porque lo vamos a practicar todo en scripts, pero sí que vais a encontrar pues ya los apuntes y de hecho quiero que veáis que estos apuntes están súper bien organizados con todo lo que vamos a ir haciendo y abajo del todo quiero que abráis este enlace utilizando DB Browser porque es un programa que vamos a utilizar para inspeccionar en tiempo real las bases de datos SQLite a medida que vamos a ir trabajando con ellas. Así que podéis hacer clic encima del enlace, se os abrirá una página web, buscáis el ejecutable de vuestro sistema, ya sea Windows 32 bits, 64 bits, el de Mac o el de Linux, que seguramente tendréis que compilarlo, no lo sé. Y una vez lo descargáis, pues lo instaláis siguiendo los pasos y ya tendréis instalado este programa, DB Browser for SQLite. De momento lo voy a dejar minimizado y luego iremos trabajando con él. Así que vamos a ponernos manos a la obra con la primera lección de conexión, puntero y consultas básicas. Lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta, la del tema 14, bases de datos con SQLite en curso Python, y vamos a crear un nuevo fichero, documento de texto. Vamos a llamarlo lección 01 o 1.py. Vamos a darle la extensión, vamos a abrir y vamos a abrir con Sublime Text. Y vamos a practicar estos conceptos básicos. El primer concepto básico que vamos a practicar es la conexión a la base de datos, teniendo en cuenta que la primera vez que vamos a acceder no existe, por tanto se va a crear automáticamente. Vamos a empezar importando import SQLite 3, el módulo SQLite 3. A continuación tenemos que crear una conexión a la base de datos que se creará si no existe esa base de datos. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear una variable llamada conexión y del módulo SQLite 3 vamos a llamar al método connect y así entre paréntesis vamos a poner el nombre de la base de datos, por ejemplo, y nunca mejor dicho, ejemplo. Y vamos a poner esta extensión por defecto, db. Finalmente, vamos a cerrar la conexión de esta forma, con el método close de la propia conexión. Esto es un objeto, evidentemente, y aquí estamos cerrándolo. Una vez tenemos esto hecho y lo ejecutamos con control B, pues no nos aparece nada. Pero si vamos al directorio, veremos que se ha creado un fichero de tipo db llamado ejemplo que ocupa 0K. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos creada. Ahora tenemos que empezar a crear una estructura principal o una estructura para empezar a añadir contenido. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una tabla. Por tanto, lo que haremos para crear esta tabla dentro de la base de datos es ejecutar código en lenguaje SQL. Pero para poder hacerlo, tenemos que crear antes un objeto de tipo cursor. Un cursor muy parecido al cursor que utilizábamos con los ficheros, pero que lo utilizaremos para trabajar sobre la base de datos y ejecutar nuestras consultas. Así que vamos a poner cursor y dentro de conexión vamos a llamar al método cursor para crear un nuevo cursor de esta forma. Una vez tenemos el cursor, ya podemos ejecutar código en formato o lenguaje SQL, mejor dicho, a través del método execute de esta forma que tiene el cursor. Y como si le pasásemos una cadena de caracteres, le vamos a pasar el código en lenguaje SQL. El código SQL genérico para crear una tabla, que vamos a llamar por ejemplo usuarios, es el siguiente. Create table, el nombre de la tabla que queremos crear, y aquí vamos a poner un paréntesis
y vamos a indicar los distintos campos que tiene esta tabla. El primero es el nombre, lo vamos a poner así. Nuestro usuario pues tendrá un nombre, también tendrá una edad y un email. Pues el primero vamos a poner el nombre. Y a continuación tenemos que indicar, esto es formato SQL, el tipo de dato que tiene este campo. Varchar, de esta forma, y entre paréntesis vamos a indicar, por ejemplo, 100. Esto le va a indicar que nombre es del tipo varchar, que sería como una cadena de caracteres, con 100 caracteres como máximo. Luego vamos a poner una coma y vamos a añadir un segundo campo llamado edad de tipo integer. Esta es la sintaxis que tiene SQL, así que poco a poco vais a tener que iros familiarizando. Y finalmente un email, que también será un varchar, una cadena de caracteres que también podemos poner que tenga 100 caracteres como máximo. Voy a hacer el zoom más pequeño para que quepa todo en pantalla. Así se ve todo. Y una vez tenemos esto, ejecutamos esta consulta. Esto es lo que se conoce como una consulta en formato SQL. Vamos a guardar y ejecutar con control V. Como veis, ha finalizado la ejecución perfectamente, pero si volvemos a ejecutarlo, nos da un error. El error nos dice: un error de tipo SQLite3 Operational Error Table Usuarios Already Exist. ¿Por qué? Porque al volver a ejecutar el código, estamos intentando crear una tabla dentro de la base de datos que ya existe dentro de este ejemplo .db. Vamos a abrir el inspector y vamos a abrir este fichero yendo a abrir base de datos. Nuestro curso Python, base de datos con SQLite, vamos a abrir el ejemplo. Y aquí podemos inspeccionar las tablas que conforman nuestra base de datos. Concretamente la de usuarios. Y si la desplegamos ya podemos ver que tiene un nombre tipo varchar, una edad y un email. Si ponemos navegar datos, podemos intentar navegar por los datos que hay en la tabla usuarios, pero no tenemos nada. Está como vacía, ¿no? Muy bien. Con esto, como veis, ya vemos que no podemos crear una tabla si la tabla ya está creada dentro de la base de datos. Muy bien. Pues ahora que tenemos nuestra base de datos con una tabla de usuarios, vamos a empezar a añadir un poco de contenido dentro. Vamos a insertar un registro. Voy a comentar por ahora esta orden y vamos a trabajar. No pasa nada porque se vea este error aquí. Sí, de hecho podríamos ejecutarlo de nuevo para que desaparezca ahora. Y vamos a ver la sintaxis para crear un registro, para insertar un nuevo usuario en nuestra tabla de usuarios. Vamos a crear de nuevo, o vamos, mejor dicho, a ejecutar con el cursor una query, una consulta que hará lo siguiente: insert into, insertar en la tabla usuarios, valúes los valores y entre paréntesis una cadena, aquí irá un número y finalmente otra cadena. Y esto será, por ejemplo, un nombre, el nombre del usuario, la edad, por ejemplo, del usuario, como un entero, y finalmente un email de ejemplo, hector@ejemplo.com. Voy a guardar y una vez ejecutamos esto de aquí, vamos a probar de hacerlo, vamos a hacer control V y como veis no ocurre nada, bueno, simplemente se ejecuta. Ahora si vamos a nuestro inspector, vamos a refrescar aquí y como veis no aparece nada. ¿Por qué? Bueno, esto es un sistema de seguridad que tienen la base de datos, que tenemos que confirmar los cambios después de haber ejecutado la orden. Y para confirmarlos, lo que vamos a tener que hacer es, desde la conexión, confirmar todos los cambios que hemos realizado con el método commit, justo antes de cerrar la conexión. Vamos a guardar y ahora vamos a volver a hacer control V para ejecutar. No vemos que pase nada, pero si vamos a nuestro inspector y actualizamos, ahora ya nos aparece aquí, dentro de la tabla usuarios, un valor, Héctor 27 y un email. Si vuelvo aquí a Sublime y vuelvo a ejecutar varias veces este código y actualizo, como veis se añaden varias veces
el elemento, porque tampoco hay un control en este preciso instante de que no se repitan nombres ni ningún campo. Os lo iré enseñando poco a poco, pero por ahora vamos a centrarnos en cómo recuperar estos registros que están guardados en la base de datos. Antes, sin embargo, vamos a borrar estos tres para que solamente queden el primero. De esta forma, los seleccionamos y los borramos. Y vamos a guardar los cambios. Vale, ahora mismo, si actualizamos ya, solo tenemos el primero. Esto es una de las ventajas de utilizar un inspector externo para poder ir viendo en tiempo real lo que estamos haciendo en nuestra base de datos. Así que, como os comentaba, vamos a recuperar el primer registro de la base de datos de alguna forma. Voy a comentar esto de aquí y vamos a por la consulta con la que vamos a recuperar el primer registro. Cursor, execute, y aquí vamos a realizar una consulta llamada select, seleccionar, un asterisco que significa seleccionar todos los campos from usuarios, todos los campos o registros, por decirlo de alguna forma. Cuando ejecutamos esto, si guardamos y lo ejecutamos, evidentemente no sucede nada. Si intentamos mostrar el contenido del cursor después de haber ejecutado este select, nos aparece aquí un objeto pues de tipo cursor, pero todavía no sabemos qué es lo que hay aquí. Bueno, esto pasa porque, si bien es cierto que el cursor está ahora mismo almacenando los posibles usuarios que se han devuelto de ejecutar esta consulta, todavía no le hemos dicho que lo transforme en un objeto, en algo que podamos interpretar directamente. Para hacerlo, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a guardar en usuario el resultado de ejecutar cursor y el método fetch one. De esta forma, le vamos a decir que recupere el primer registro. ¿De acuerdo? De esta forma. Y luego vamos a mostrar este usuario. A ver qué es este usuario exactamente. Vamos a hacer control B. Y aquí lo tenemos perfectamente. Lo que es usuario, al hacer el fetch one, está recuperando el primer registro en una forma de tupla. Un elemento que, si lo recordáis, no podíamos modificar. Formada por tres campos. El primero el nombre, el segundo la edad y el tercero el email. Con esto, si borramos un poco por aquí arriba, ya podríamos, utilizando los índices, acceder por ejemplo únicamente al nombre, o a la edad con un 1, o únicamente al email con un 2. Por tanto, ya sabemos cómo recuperar el primer elemento. Cabe decir que si hacemos fetch one y hubiera más de un elemento, al volver a hacer fetch one, por ejemplo, si hiciéramos fetch one aquí y hubiera otro elemento en la base de datos, se recuperaría el siguiente elemento, porque el cursor se ha movido hacia el segundo elemento, como sucedía con los ficheros. Muy bien, esto es lo que respecta a trabajar con un solo registro. Ejecutamos un insert y lo recuperamos de esta forma, con un fetch one. Muy bien, voy a comentar. Y vamos a centrarnos ahora en ejecutar una consulta para insertar varios registros de una sola vez. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Suponiendo que tenemos muy cómodamente una lista con varios usuarios. Estos usuarios los vamos a tener en forma de tuplas, el mismo tipo de objeto que hemos visto que nos devolvía la base de datos. Pues lo vamos a tener exactamente en el mismo formato. El primer elemento, la primera tupla, el primer usuario, por ejemplo, lo voy a llamar Mario, tendrá 51 años, por ejemplo, y el email será mario@ejemplo.com. El siguiente registro, voy a crear 3, por ejemplo, voy a poner aquí Mercedes, que tendrá 38 años, y será mercedes@ejemplo.com, y el último usuario que voy a insertar es Juan, de 19 años, juan@ejemplo.com. Por tanto, partiendo de que tenemos muy bien organizado una lista con diferentes tuplas que simbolizan los usuarios, tal y como los interpreta cuando nos los devuelve,
La forma de insertar de forma masiva todos estos usuarios en la base de datos es la siguiente. Utilizando el cursor y en lugar de hacer un execute, vamos a hacer un execute many, ejecutar varios, de esta forma. Y aquí vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Insert into tabla usuarios values. Y aquí vamos a poner un paréntesis y vamos a indicar de esta forma, con 3 interrogantes, como indicando que vamos a insertar 3 campos de forma masiva y luego justo fuera de lo que sería la consulta, la lista con los usuarios de esta forma. Ahora, muy importante, acordaros de hacer este commit, porque si no, no se van a confirmar los cambios. Así que vamos a ejecutar de golpe esta inserción masiva de 3 usuarios. Control B, Finish It, vamos a ir a inspeccionar la base de datos, actualizamos aquí, y ya tengo aquí Héctor y los 3 que he añadido ahora, Juan, Mercedes y Mario. Bueno, evidentemente, si volvemos a ejecutarlo, Control B, vamos a volver a añadir de forma masiva estos 3 usuarios. Si actualizamos, los tenemos por duplicado. Evidentemente, ahora estamos trabajando con el ejemplo y no los queremos, así que voy a seleccionarlos de esta forma, arrastrando, y voy a borrar los registros y voy a guardar los cambios. Guardar sería como hacer el commit aquí. Así que me quedan Juan, Mercedes, Mario y Héctor. Y lo último que vamos a ver en esta primera lección es, una vez hemos insertado de forma masiva, cómo recuperar también de forma masiva varios registros de esta tabla de usuarios. Así que voy a comentarlo. Y para recuperar varios registros, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Cursor, execute. Vamos a seleccionar, select, todos los campos from usuarios de la tabla de usuarios. Una vez ejecutamos esta consulta, vamos a guardar, en esta ocasión, en la variable usuarios en plural, el resultado de ejecutar el método fetch, pero no one, sino all. Vamos a recuperar todos los registros que hay en ese momento almacenados en el cursor. Y lo que vamos a recuperar es algo muy sencillo en Python, porque en otros lenguajes es un caos, pero aquí es muy sencillo. Lo que hemos recuperado es en realidad una lista. Bueno, si queréis lo podemos mostrar antes de trabajarlo para que lo veáis. Print usuarios. Como veis tenemos aquí una lista y cada usuario pues representado como si fuese una tupla. Simplemente podríamos hacer un for usuario in usuarios y mostrar por pantalla este usuario. Control B, y aquí tenemos los 4 usuarios. Los hemos recuperado de golpe de la base de datos. Perfecto, ¿no? Bastante sencillo. Si quisiéramos, yo que sé, mostrar únicamente el nombre, pues accederíamos al primer elemento de cada tupla y luego podríamos, por ejemplo, concatenar pues únicamente el email de esta forma y ponerlo, pues no sé, así. Nombre. Y aquí pondría email. Vamos a ver. Y aquí lo tengo, ¿no? Podría ponerlo así, un poco adornado. Y como veis ya estamos pues trabajando con los elementos, los registros que tenemos en la tabla. Y por esta lección lo dejamos aquí. Tenéis toda la información en los apuntes por si tenéis que repasar punto por punto.